Habacuc tiene con Dios, en donde pone sus cargas, sus necesidades delante de Dios y le habla de la necesidad de su nación. Capítulo 2, Dios le responde. Y cuando Dios le responde, no le responde positivamente como él esperaba, sino que le habla de que juicio viene sobre la nación. Y en el capítulo 3 él lanza esa exclamación. Mi pensamiento gira en torno a esto, hermano. ¿Cómo se sentiría Habacuc sabiendo que su nación completa iba a pasar por un tiempo de esclavitud? Yo estoy seguro que mínimo, si no pensaba en toda su nación, por lo menos pensaba que detrás de él había una familia. Había una familia. Y yo estoy seguro que él tenía una preocupación profunda por su familia. En esta oración entonces se puede ver una de las necesidades del alma, de un alma que necesita un avivamiento, que necesita una relación, que necesita una intimidad, que necesita una respuesta de parte de Dios. Y aquí el cuestionamiento entonces es: si alguien necesita avivamiento, es nuestra familia. Si tú no piensas en el grueso de la población de Cuauhtémoc, si no piensas en el mundo, si no piensas en México, piensa por lo menos que tú tienes ¿qué? Una familia. Que tienes una familia y tu familia necesita un avivamiento. En los tiempos que vivimos, la familia se mueve en mucha frivolidad, se mueven muchas cosas superficiales, porque no está viendo a Dios, porque se mantiene a la distancia de Dios. Y hay un dolor por eso en el mundo, porque hay un dolor profundo en la célula del mundo, que es la familia. Cuando hablamos del dolor de la familia, es yo no puedo concebir que mi familia o parte de mi familia que ha tenido una experiencia con Dios hoy tenga un distanciamiento de Dios. Parte de mi familia que un día tuvo una experiencia espiritual con el Señor, hoy se mueva como si Dios no existiera. Hace falta un avivamiento familiar y lo necesitamos con urgencia. Lo necesitamos con urgencia. Yo quiero entrar en este pensamiento y quiero hablarte acerca de lo que una familia necesita para vivir en avivamiento. Y hay un personaje en el Antiguo Testamento que se llama Jacob. Este personaje llamado Jacob, en el capítulo 35 de Génesis, del verso 1 al 7, está teniendo una experiencia espiritual con Dios. Y Dios viene y habla con Jacob y le dice el Señor a Jacob: levántate y sube a Betel y quédate ahí y haz un altar a Dios, al que se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob va con su familia y les dice: quiten los dioses ajenos que hay entre vosotros y límpiense y muden sus vestidos, y vamos a levantarnos y vamos a subir a Betel, y haré ahí el altar a Dios, al Dios que me respondió en el día de mi angustia y que ha estado conmigo en el camino en el camino que he andado. Así como Jacob, así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos y los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había a sus alrededores, y no persiguieron ni a Jacob ni a sus hijos, dice la palabra. Y llegó Jacob a Luz, que está en la tierra de Canaán, esto es Betel, él y todo el pueblo que con él estaba, y edificó ahí un altar y llamó el lugar el Betel, porque ahí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Hay un personaje entonces aquí que se llama Jacob.
Y Jacob tiene características muy particulares. Jacob venía de una familia, y de una familia que prácticamente se había desintegrado. Miramos al padre de Jacob, que amaba más a su hermano que a él, y esto genera un rechazo entre sus propios hijos, de tal manera que él roba la primogenitura de su hermano y él sale huyendo de su casa. Un hijo que sale de casa, un papá que se queda a punto de morir y al que él no va a ver morir, una mamá que lo ama entrañablemente y que lo había aconsejado robar la primogenitura de su hermano, poniéndose en contra de su propio esposo. Y nosotros miramos entonces las raíces de Jacob son una familia prácticamente desintegrada. Pero lo interesante es esto, y uno diría, bueno, a lo mejor era una familia que no tenía experiencia con Dios, que nunca había tenido un encuentro personal con Dios, pero no es así. El padre de Jacob era un patriarca. Ellos habían sido engendrados y por obra y providencia de Dios. Y algo interesante es que, habiendo sido una familia de fe, terminen disgregados y peleados, y Jacob con miedo incluso de regresar a donde está su hermano. En su huida, él llega a un lugar que se llama Betel, que se llama Luz. Y cuando él llega a ese lugar, él se duerme, pone su cabeza en una piedra y empieza a dormir en aquel lugar. Y en su sueño, él mira una escalera que parte desde ese lugar y llega hasta el cielo. Y en esa escalera ángeles suben y bajan. Pero algo más que los ángeles que suben y bajan y esa escalera es que él mira el trono de Dios en la parte alta de la escalera y se da cuenta que en ese lugar Dios ha estado, y él hace un pacto con Dios, un pacto en el que él le pide prosperidad, que a donde vaya Dios lo prospere y que él se va a comprometer a pagar el 10% de todo lo que Dios le dé. Él va y trabaja con su suegro Labán. Y lo interesante ahí es que llega absolutamente sin nada, y él sale de aquel lugar después de años de trabajar con su suegro, con riquezas, con ganado, con esposas, con hijos. Y lo interesante de esto es que la prosperidad y la mano de Dios puede mirarse en la vida de Jacob. Pero si analizamos la vida familiar de Jacob, vamos a encontrar que no era una familia tampoco bien integrada. En primer lugar, él trabajó por 2 mujeres. Desde ahí ya había una división familiar. Sus hijos no habían sido formados en el conocimiento de Dios. Y nosotros miramos que aún a pesar de sus errores, él ha mantenido una comunión con Dios, y en el trato que tiene con Dios, Dios le pide que salga de aquel lugar, que se lleve su familia y que vaya al mismo sitio de donde él había partido para que lo honre. ¿Qué necesitamos, hermano? ¿Qué necesitamos para vivir un avivamiento familiar? Yo quiero que entienda que no somos la familia perfecta. Yo tengo una familia pastoral. Mis hijos se dedican al ministerio, mi esposa y yo nos dedicamos al ministerio. Y yo te puedo decir abiertamente, pero no se lo digas a nadie, no somos una familia perfecta. Cometemos errores, tenemos fallas y debilidades, y seguramente que muchas veces hemos visto también problemas dentro de nuestra casa, y hemos sentido a veces que las cosas se nos salen de las manos y que hay conflictos en nuestro hogar. ¿Qué necesitamos para que haya un avivamiento en nuestra familia? Jacob de alguna manera viene a enseñárnoslo, y viene a enseñarlo de tal forma en este pasaje a través de lo que Dios le dice. Lo primero que Dios le dice: sube al sitio de donde partiste, regresa al lugar de tu primer encuentro, vuelve a Betel, le está diciendo el Señor. Y yo creo que toda familia necesita regresar al lugar de su primer encuentro, de ese sitio donde tuvimos nuestra experiencia personal con Dios. Volver al lugar en donde nosotros recibimos la presencia y la manifestación gloriosa del Espíritu Santo.
Él hace preparativos para regresar a Betel. En el verso 1 del capítulo 35, Betel fue asignada para Jacob como una ciudad que antes se llamaba Luz. Y me llama la atención esto, porque la presencia de Dios es luz. Lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera mi camino, dice el salmista. Él habita en una luz inmarcesible, inmaculada, y de alguna manera Dios le pide que regrese a luz, que vuelva a la luz. ¿Cómo podemos caminar en la sombra y en la oscuridad cuando hemos tenido la experiencia gloriosa de mirar la luz verdadera, la luz genuina que se llama nuestro Señor? En su ida, cuando engañó a su hermano, Esaú tuvo ese sueño espectacular en donde miró el trono de Dios y lo miró en un sitio específico. Y yo estoy seguro que cada uno de nosotros tenemos sitios especiales, lugares especiales donde podemos tener un encuentro personal con nuestro Creador. Que la presencia de Dios, que la luz no falte en nuestra casa, que venga a iluminar nuestra vida. Después de más de 20 años, Dios le está pidiendo que regrese al sitio de luz. Quiere decir que aunque Dios lo había bendecido, aunque Dios había cumplido su promesa, aunque Dios había estado con él en aquel sitio y había visto prosperidad, no estaba en el lugar donde Dios quería tenerlo. Y yo quiero que entiendas, prosperidad, hermano, no significa caminar en luz. Prosperidad no significa caminar en luz. La luz de Cristo no se opaca con la luz del dinero, con la luz de los bienes, con la luz de posesiones. La luz de Cristo va por encima de las cosas materiales que Dios mismo nos entrega. Y yo quiero que tú entiendas esta verdad, porque de alguna manera Dios le está pidiendo que vuelva al lugar de su primer encuentro. ¿Por qué ese llamado de Dios? Porque Dios quiere que regresemos a ese sitio en donde nosotros podemos experimentar la comunión íntima con nuestro Creador. Cada familia y cada creyente tiene que tener su propio Betel para que ahí se adore el nombre glorioso de Cristo Jesús. Ahora debemos observar cómo estamos conduciendo nosotros a nuestra familia. Padres, ¿cómo conduces a tu familia? Jacob estaba pasando por una enorme crisis familiar. Si tú lees el capítulo 34, tú vas a encontrar cómo era el corazón de los hijos de Jacob. Y lo vas a encontrar en un incidente. Ellos tienen una hermana que se llama Dina. Y Dina es abusada por gente del pueblo en donde ellos están. Y los hijos de Jacob hacen un plan. Involucran a su propio padre. De tal manera que la persona que había abusado de su hija y de la hermana de los hijos de Jacob, de Dina, ese muchacho viene a hablar con Jacob y el padre de aquel muchacho y le dice: mira, no haya problema entre nosotros. Tomen a nuestras hijas para que se casen con ella y déjenos tomar a sus hijas. Y vamos a formar un solo pueblo, le dicen ellos. Y Jacob hace un trato con ellos. Pero los hijos de él no están de acuerdo. Y ellos dicen: ok, si vamos a hacer un trato de esta magnitud, bueno, nosotros somos un pueblo que se circuncida, porque Dios así nos lo ordenó. Entonces circuncídense todos ustedes. Y si se circuncidan todos ustedes, entonces nosotros tomaremos sus hijas, ustedes las nuestras, y vamos a ser un solo pueblo. El padre está involucrado. El padre está empeñando la palabra de convertirse en un solo pueblo. ¿Qué hace aquel pueblo? Ellos hacen el acto de la circuncisión. Y al tercer día, cuando los dolores eran más intensos, entonces los hijos de él entran en aquel pueblo y matan a todos los varones, comprometiendo la palabra de su propio padre.
Era gente que se movía conforme sus propios deseos, que ignoraba incluso la instrucción de papá. Y él está en una crisis familiar a causa de sus hijos. Hay un resultado terrible, una muerte colectiva, un saqueo de toda una ciudad. Y Jacob comprendió que no había puesto un patrón espiritual en su casa. En cierta forma, él le reclama a los hijos y les dice: ¿por qué hicieron esto? Si yo había comprometido mi palabra, ¿por qué lo hicieron? Ahora se van a juntar los demás pueblos y van a venir contra nosotros. Él tiene temor, tiene que amparar a su familia, y ahí es ahí donde viene el acercamiento con Dios. Pero lo interesante de esto es que se da cuenta que no ha puesto un patrón espiritual en su familia, y que ahora más que nunca su familia necesita unirse y su familia necesita caminar en Dios. Y yo te digo ahora más que nunca, en medio de las crisis del mundo, la familia debe amarse, debe cuidarse, debe respetarse y debe unirse con Dios. Es el tiempo de un avivamiento para nuestra familia, y la familia tiene que volver al sitio de comunión con el Creador. Necesitamos regresar a ese lugar de nuestro primer encuentro, Algo les dice Jacob a sus hijos: se quiten todos los ídolos, desháganse de todos los ídolos que hay en la familia. Jacob había descuidado la conducción espiritual de su familia, de tal manera que sus hijos tenían sus propios ídolos. Eran idólatras. Había permitido que la idolatría invadiera su casa. Raquel, la mujer a la que él más amaba, la esposa que más amaba, era la principal idólatra, de tal manera que ella tenía escondidos en su casa los ídolos de su padre Labán. Y Jacob no había hecho nada para que el Señor fuera el que brillara en su casa, y había permitido que hubiera otros dioses. Ahora él les está diciendo a la familia: saben que tenemos que deshacernos de esos dioses. Él está tomando medidas correctivas. ¿Podemos equivocarnos como padres? Sí. Ninguno de nosotros nació sabiendo ser padre, y hemos cometido errores. Pero el cometer errores no nos invalida para volver al sitio de luz, para volver a la comunión con Dios. Tenemos que hacerlo conducente, tenemos que tomar medidas correctivas. Lo primero entonces que Jacob hace al subir a Betel fue despojar a su familia de ídolos. Era el momento para que la familia volviera a Dios, para que la familia abriera su adoración a Dios. Hay un camino, y el camino de un avivamiento a la familia comienza con la cabeza del hogar. Padre, tú quieres ver a tus hijos comprometidos con Dios, tú quieres verlos como servidores de la obra, tú quieres verlos con temor reverente a nuestro Creador. Tú necesitas tomar medidas correctivas, porque hay un solo Dios para la familia. Los ídolos no salvan, los ídolos no cambian, los ídolos no sostienen. El único que sostiene y cambia la familia se llama Dios. Lo segundo que les pide es que muden sus ropas. Y alguien dirá: ¿por qué cambiarse de ropa para subir a un lugar de adoración? Porque cuando venimos a Dios, Él nos da un vestido nuevo. La Biblia dice que nosotros hemos sido vestidos con vestiduras blancas. El hijo pródigo, usted conoce la historia en Lucas capítulo 15. Él sale de casa, y cuando está en aquel lugar, en la posilga de los cerdos, toma la decisión de volver a casa. Y cuando vuelve a casa, el padre lo que pide es: denle vestido nuevo. Pongan vestido nuevo, pongan calzado nuevo, pongan anillo en su mano, porque mi hijo estaba muerto y ha resucitado, estaba perdido y lo hemos encontrado. El llamado de Dios para Jacob produce una búsqueda de santidad.
La vestidura de ellos representaba la suciedad en la que habían vivido. El cambio de ropa es un acto simbólico que nos habla de que tenemos que vestirnos de santidad. La familia no solo se despoja de ídolos, también se despoja de la inmundicia y trata de representarlo de la manera más digna que puede al presentarse delante de Dios. El vestido de nuestra familia puede estar manchado. El vestido nuestro puede estar manchado por el pecado con el que nosotros nos hemos conducido. Y la Biblia, a través del apóstol Pablo, nos llama para buscar la santidad. Efesios capítulo 22, 24 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos, dice la palabra, del viejo hombre que está viciado conforme los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. El vestido nuevo representa caminar en la verdad de la palabra, en la verdad de Cristo, en la verdad de la santidad. Y Jacob se da cuenta de que toda su familia estaba vestida con ropa sucia. Él escucha el llamado para subir a Betel. No podía permitir que su familia se acercara a Dios con la misma ropa. Los insta para un cambio, los insta para una modificación en su manera de vivir, los insta para vivir de una manera diferente. Está tomando medidas correctivas, está tratando de hacer lo correcto porque necesita un avivamiento para su familia. La pregunta aquí es: Padre, ¿tú estás pendiente de cómo tu familia se presenta delante de Dios? ¿O hace tiempo que los dejaste a un lado y lo único que te preocupa es tu persona? A lo mejor tú me vas a decir: el tiempo en que yo podía hablar con ellos ya pasó cuando eran niños. Yo te voy a decir algo: tú nunca vas a dejar de ser padre y ellos nunca van a dejar de ser tus hijos. Y la responsabilidad de entregarte un hijo es una responsabilidad de vida. Y la Biblia nos dice que lo menos que nosotros podemos hacer con nuestros hijos es estorbarles para que pequen. ¿Van a cometer errores? Sí, yo también los cometo. Pero mi obligación paterna nunca se quita. Y el reconocimiento de un hijo que sabe quién es su padre nunca se quita. Es una responsabilidad de vida. Necesitamos mudar nuestras ropas para presentarnos delante de la presencia del Creador. Y Dios nos está llamando a eso. Ahora, a mí me llama mucho la atención que Él los insta a hacer algo, los mueve a hacer algo. Y Él no sale de aquel lugar solo. Su familia va con Él. Le obedece. Le obedece. A veces nosotros no alcanzamos lo que queremos o lo que deseamos en una relación con Dios porque no hemos asumido la autoridad que Dios nos ha entregado. Padre, hermano, hermana, tú tienes autoridad de parte de Dios. Has sido revestido con la autoridad del cielo. La Biblia dice: vayan por todo el mundo, prediquen el evangelio. Y cuando antes de decirnos todo eso, Él dice: toda potestad. Jesús dice: toda potestad o toda autoridad me ha sido entregada. Por tanto, vayan con esa autoridad, con esa potestad, con esa investidura espiritual. Es con la que nosotros tenemos que movernos en este mundo. En el camino de Betel, algo que a mí me llama mucho la atención, dice que ni un pueblo, ni uno solo, se levantó contra ellos. La razón: veían cómo esa familia estaba revestida, había sido amparada, había sido protegida con la presencia de Dios. ¿Eran perfectos otra vez? No eran perfectos, pero el que los cubría, el que los amparaba, el que los protegía, el que los sostenía, sí es perfecto. Él es santo, Él es puro, Él es maravilloso y Él tiene poder para cubrir tu familia. Los temores de Jacob desaparecen
Y la razón es la obediencia. Cuando nosotros obedecemos el mandato de Dios, Dios nos cubre y los temores se van, porque el perfecto amor de Dios echa fuera todo temor. En la familia de Jacob se cumplió la palabra de Proverbios 16:7. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, dice Proverbios, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Y yo creo, hermano, en esa palabra. Yo creo que ha llegado el tiempo de que se levanten familias revestidas por la unción y la gracia del Espíritu Santo, en donde aún los enemigos tengan que venir a pactar con ellos. Cuando en el seno de la familia se obedece a Dios, Dios abre las puertas del cielo y derrama bendición en abundancia. Hay escasez en casa, hay problemas en casa, hay crisis en casa. Yo te invito para que obedezcas a Dios. Y si tú obedeces a Dios, Dios es capaz de abrir las ventanas de los cielos y derramar bendición en abundancia. Déjame cerrar este pensamiento. Jacob reconoció que estuvo muchos años alejado de Betel, que estuvo muchos años alejado de la comunión con Dios, que estuvo muchos años sin enseñar y sin instruir a su familia. Pero Jacob tomó una decisión muy sabia y la tomó en un momento muy trascendental. Y él convoca a su familia a abandonar los ídolos y a despojarse del viejo hombre. Con el caso de Jacob, nosotros encontramos el primer avivamiento de familia. Y tiene que ver con el altar edificado en el momento en que ellos salen. Ellos llegan a Betel. Él edifica un altar en el mismo sitio en donde él había tenido una manifestación divina. Ahora está trayendo a su familia para que tengan también una manifestación divina. Yo no puedo negar, hermanos, las experiencias que he tenido con Dios. No son las mismas experiencias que ha tenido cada uno de ustedes, ni son las mismas experiencias que mis hijos han tenido. Pero yo puedo dar testimonio de las veces que Dios ha estado a mi lado. Puedo dar testimonio constante de las cosas que Dios ha hecho conmigo. Y cuando yo hablo del testimonio de lo que Dios ha hecho conmigo, y principalmente cuando lo hablo a mi familia, lo que Dios está haciendo es sembrar una semilla de fe, para que cuando ellos se vean en una situación difícil, para que cuando ellos están pasando por momentos de crisis, para que cuando ellos están pasando por momentos de dificultad, puedan recordar: ah, mi papá pasó por una situación así. Ah, mi papá me dijo que él había hecho esto. Ah, mi papá me dijo que cuando pasara por una crisis como esta, buscara de Dios, que clamara a Dios y que Él me iba a responder. Tú sabes lo que va a pasar cuando tú aprendes a compartir tu testimonio y a llevar a tu familia a recordar lo que tú has experimentado. Vas a sembrar una semilla, hermano, y esa semilla se va a perpetuar de una generación a otra, de una generación a otra. A mí me llama mucho la atención cómo mi esposa cuenta sus experiencias con nosotros como familia, de lo que ella vivió en su casa. Como en tiempos de escasez, su papá, su mamá clamaban a Dios y Dios suplía. ¿Vivimos eso nosotros? No, no lo vivimos. No lo vivimos. Pero esa semilla de fe nos ha alcanzado a nosotros. Y en momentos de crisis también hemos clamado. Yo te puedo dar testimonio cuántas veces nosotros hemos orado porque Dios supla una necesidad, y hemos podido ver la mano de Dios actuando sobre nuestra vida. A lo mejor nunca lo habíamos vivido antes, pero lo estamos viviendo el día de hoy. Yo te puedo dar testimonio de cómo un tanque de gas pequeño puede durar meses. Y te puedo dar testimonio de cómo un carro parado, sin siquiera meterle la mano, vacío el tanque de gasolina, después de una oración, la aguja se mueva y se llena el tanque y me dure 2 o 3 semanas hasta que tengo para volver a llenarlo. Yo te puedo dar testimonio de cómo cuando rentamos el Cine Plaza,
los ofrenderos tienen una abertura de este tamaño, y cuando nos tocaba pagar la renta, a veces encontrábamos bolsas de esas de papel craft, cafés, con pacas de dinero adentro. ¿Cómo Dios hace eso? Yo no voy a cuestionar a Dios de cómo hace las cosas. Lo que sí sé es que lo hace. Y hay semillas de fe que nosotros necesitamos sembrar en la iglesia, sembrar en la comunidad, pero sobre todo sembrar en nuestra familia. En el caso de Jacob encontramos un avivamiento personal. Él se atrevió a hablarles de Betel, se atrevió a decirles que Dios había estado con él y que lo estaba instando a ir al mismo sitio donde él había tenido un encuentro personal con él. Y estoy seguro que tuvo que haberles contado su experiencia, como en aquel momento en que él huía por haber traicionado la confianza de su hermano, de su padre, y haber obedecido a su madre para hacer eso. Aún huyendo, aún en condición de pecado, aún reconociendo que no era el mejor de los hombres, llegó a ese sitio. Y cómo pudo ver la gloria de Dios en aquel lugar. Y en tiempo de crisis familiar, él recuerda aquel acontecimiento, y su familia es movida a caminar con él y es tener una experiencia espiritual sobrenatural, porque hay un padre que está contando su testimonio, que les está diciendo en un tiempo de crisis familiar que yo tuve con sus abuelos, con mi hermano, yo tuve esta experiencia. Y ahora el mismo Dios que estuvo conmigo en ese sitio me dice que yo saque a mi familia que está en crisis y los lleve al mismo lugar de encuentro. Es el momento, hermanos. A veces nosotros cuando hablamos de alcanzar una alma, de buscar a personas para compartir el testimonio, nosotros empezamos a darle vuelta en nuestra cabeza. ¿A cuál de mis amigos le hablo? ¿A quién de mis vecinos? ¿A quién de mis clientes si tienes un negocio? ¿O a cuál de mis líderes, de mis patrones? Yo te voy a decir, tú tienes un lugar en donde plantar, y ese lugar es el lugar más cercano a ti. Tú tienes una familia, y esa familia necesita vivir y conocer el fuego de la presencia de Dios. El asunto principal del avivamiento está en la familia, porque la familia es el núcleo de la sociedad, porque la familia es el centro, hermano, aún de la vida de la iglesia. Yo siempre les he dicho que familias fuertes edifican iglesias fuertes, y iglesias fuertes vamos a edificar una comunidad fuerte. Nos quejamos de una comunidad débil, nos quejamos de una comunidad violenta, nos quejamos del peligro y de la adversidad, pero a veces nosotros no estamos yendo ni siquiera al centro del avivamiento, que es nuestra familia. Es el momento de levantar nuestros altares, es el momento de recordar el lugar en donde nosotros tuvimos nuestra experiencia. Es el momento de recordar que en esa experiencia nosotros tuvimos un cambio, no solamente interno, cambió nuestro pensamiento, cambió nuestras actitudes. Dios cambió nuestra manera de ser, nuestra manera de actuar. Y algunos dicen, hasta me quitó mi modito de andar, ¿verdad? Dios es así. Y si Él pudo hacerlo conmigo, también puede hacerle con mis hijos. Si Él pudo hacerlo conmigo, también puede hacerlo con mis nietas. Si Él pudo hacerlo conmigo, también lo hará contigo, y también lo va a hacer con tu familia. Pero tenemos que levantarnos creyendo y reconociendo que sin Dios nada podemos, pero en Él todo lo podemos en Cristo, porque Él es nuestra fortaleza. ¿Quieres ponerte en pie, por favor? Yo creo que es el momento, hermanos. Es el momento. El mundo está en crisis, y si el mundo y la sociedad está en crisis, es porque las familias están en crisis. La familia necesita un avivamiento. A lo mejor hay un altar que nosotros hemos descuidado, y no estoy hablando del altar de la iglesia. Aquí siempre hay gente orando, poquita gente, pero siempre hay gente que está orando. Y en tu casa, tu altar familiar, ¿cómo está?
¿Cuánto hace que tú no doblas tu rodilla específicamente para clamar a Dios por tu familia, por tus hijos? ¿Cuánto hace que no los convocas y los sientas y les lees un pasaje de la Escritura y les compartes las experiencias vividas por ti? ¿Cómo en tus tiempos de crisis Dios respondió a tu necesidad? ¿Cuánto hace, hijo? ¿Cuánto hace que cuando tú pasas por problemas, en vez de venir a papá o a mamá como sacerdotes de casa, te vas a buscar amigos, te vas a refugiar en alcohol, en bebidas, en vicios, tratar de embrutecerte para no reaccionar al problema que estás experimentando? Creo que ha llegado el momento, hermanos, como iglesia, y creo que es el tiempo como familia en que nosotros tenemos que edificar nuestros altares. Él llega hasta Betel, y en Betel Él edifica un altar, y Él lo llama el Betel, el lugar de luz, el sitio de luz, o el sitio donde la luz habita. Yo quiero edificar ese altar en mi casa, y yo quiero que la presencia de Dios habite ahí en mi hogar, con mi familia, con mis hijos, con mis nietos. Que Dios bendiga, que ellos se dan cuenta que no tienen que andar corriendo de un lado para otro como locos buscando solución a sus problemas, cuando la respuesta a todos nuestros problemas se llama Jesús de Nazaret. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida, Él es la respuesta a la necesidad, Él es la respuesta a tu pecado, Él es la respuesta, la solución para todos tus males. Ábrele hoy tu corazón, cierra tus ojos ahí en tu lugar, y yo quisiera que empezaras a edificar el altar. ¿Cómo se edificaba un altar? Comúnmente ellos juntaban piedras, hermano, y las colocaban para formar un altar, y en ese sitio las dejaban erigido aquel altar como un lugar, como un recordatorio. Y seguramente sus hijos que iban con él iban a recordar siempre ese momento, pero después iban a haber nuevas generaciones, y a lo mejor cuando pasaran por aquel lugar iban a preguntar: ¿y este montón de piedras qué es? ¿Qué significan estas piedras que están levantadas o acomodadas en este lugar? Y había una ocasión más para volver a recordar que en ese sitio la presencia de Dios se había hecho manifiesta, que en los tiempos de crisis de la familia Dios había respondido y habían erigido ese altar, y volverles a decir: y cuando tú estés en crisis, cuando pases por problemas, Dios te va a traer nuevamente a un lugar de encuentro, a un sitio de provisión, a un sitio de respuesta, y Él está listo para bendecirte. Tenemos que tener cosas que nos unan como familia, y tú puedes empezar a levantar ese altar. Empieza a levantar palabras de testimonio, porque cada palabra de testimonio es como una piedra que vayan colocada, hermano, va a ser un recordatorio de la obra perfecta de Dios en tu vida y en tu familia. Y las nuevas generaciones tienen que saber que hay un altar edificado. La iglesia es una iglesia generacional. No es suficiente con que tú alcances la salvación. Si tú ya lo alcanzaste, ahora es importante que tus hijos conozcan de Cristo.